Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina, limpiando los platos que habían quedado con comida, recogiendo los vasos derramados, tratando de quitar las manchas del mantel que mi madre había bordado con tanto cariño. Cada movimiento mecánico me llevaba más adentro de mis recuerdos, como si estuviera desenrollando una película que había preferido mantener guardada. Recordé el día que Elías se fue. Rodrigo tenía apenas 8 años. Iván 5. Llegué del trabajo en la lavandería y encontré una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más. Esto no es para mí. Cuídalos bien. Ni siquiera se despidió de los niños. Solo desapareció, como si nunca hubiera existido. Esa noche, Rodrigo me preguntó: «Mamá, ¿papá ya no nos quiere?» Y yo, con el corazón hecho pedazos, le mentí. «Papá nos quiere mucho, mijo. Solo tuvo que irse a trabajar muy lejos». No sabía que esa sería la primera de 1000 mentiras que tendría que decir para protegerlos del abandono que yo misma estaba sintiendo. Los primeros años fueron los más duros. Me levantaba a las 4:30 de la mañana para llegar a la lavandería a las 6. 2 camiones, 1 hora y media de viaje. Dejaba a los niños donde la señora Carmen, una vecina que cobraba muy poco porque sabía que yo no tenía más. Trabajaba 8 horas entre vapor y químicos, con las manos siempre rojas y agrietadas, con la espalda adolorida de cargar bultos de ropa sucia. Por las tardes, cuando regresaba, encontraba a Rodrigo ayudando a Iván con las tareas. «No se preocupe, doña Silvia», me decía la señora Carmen. «Rodrigo es un niño muy responsable». Y tenía razón. Mi hijo mayor había madurado demasiado rápido. Había asumido un papel que no le tocaba. Había cuidado a su hermano menor como si fuera su propio hijo. Los fines de semana los dedicaba completamente a ellos. Los llevaba al Parque Agua Azul, donde compraba paletas de agua de Jamaica, y nos sentábamos en las bancas a ver a las palomas. Rodrigo siempre pedía que le contara cuentos, e Iván se quedaba dormido en mis piernas mientras yo inventaba historias de princesas y dragones que siempre terminaban bien, porque necesitaba que mis hijos creyeran que todas las historias podían tener final feliz. Nunca les compré juguetes caros, pero siempre encontraba la manera de darles algo. En los tianguis compraba carritos usados que limpiaba y reparaba hasta que parecían nuevos. Les hacía uniformes escolares con tela que conseguía en el mercado San Juan de Dios, trabajando hasta altas horas de la madrugada en la máquina de coser que había sido de mi abuela. Cuando Rodrigo cumplió 15 años, me pidió una bicicleta. Yo sabía que era imposible con mi sueldo, pero trabajé horas extras durante 6 meses, lavando más ropa, quedándome más tiempo, sacrificando mis únicos días de descanso. El día de su cumpleaños, apareció esa bicicleta roja que había visto 1000 veces en el aparador de la tienda. Rodrigo lloró de felicidad. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, y me dijo: «Eres la mejor mamá del mundo». ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿En qué momento se había transformado en el hombre que me gritaba «parásita» en mi propia casa? Iván era diferente, más callado, más introvertido. Le gustaba leer. Se quedaba horas en la biblioteca municipal. Yo trabajaba turnos dobles para comprarle libros, para pagarle las clases de inglés que tanto quería tomar. «Mamá», me decía, «algún día voy a ser ingeniero y te voy a comprar una casa grande». Y yo le creía, porque había tanto amor en sus ojos cuando me lo decía. Cuando terminó la preparatoria, Iván quería estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Era carísimo, imposible para mí, pero había heredado de mi madre un terrenito en Tonalá que había guardado como último recurso. Lo vendí. Todo, sin pensarlo 2 veces. Con ese dinero pagué su primer año de universidad. «No te preocupes, mamá», me dijo Iván el día que se fue a estudiar. «En 4 años voy a graduarme y te voy a devolver todo lo que has gastado en mí. Te lo prometo». Lo abracé en la estación de autobuses, viendo cómo se alejaba con su maleta pequeña y sus sueños grandes. Rodrigo se quedó conmigo, trabajando en un taller mecánico. Era buen muchacho. Me ayudaba con los gastos. Me acompañaba los domingos a misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Conoció a su primera esposa, Leticia, una muchacha dulce que me trataba como a una segunda madre. Cuando se casaron, yo les regalé todos mis ahorros para el enganche de su departamento. «Gracias, suegra», me dijo Leticia esa noche.
No sé cómo vamos a agradecerle todo lo que hace por nosotros. Y Rodrigo, mi Rodrigo, me tomó de las manos y me dijo: Mamá, cuando tenga hijos, quiero que sean como tú, generosos, trabajadores, con un corazón tan grande como el tuyo. Los nietos llegaron pronto, Pablo e Isabela. Los amé desde el momento en que los vi. Cuidé a Leticia durante sus embarazos, le llevaba caldos de pollo, le sobaba los pies hinchados, me quedaba con los niños cuando ella necesitaba descansar. Era feliz siendo abuela, sintiendo que todo mi sacrificio había valido la pena. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Iván regresó de estudiar. No consiguió trabajo inmediatamente. Se quedó en mi casa mientras encontraba algo bueno. Meses se convirtieron en años. Rodrigo y Leticia empezaron a tener problemas, discutían mucho, y cada vez venían más seguido a quedarse en mi casa unos días. Yo nunca dije que no, nunca les puse límites. Mi casa siempre tenía las puertas abiertas para ellos. Fue después de mi operación de la vesícula que todo se torció definitivamente. Estuve internada 3 días, y cuando regresé a casa, encontré que habían movido mis muebles, que habían ocupado mi recámara principal. Es más cómoda para los niños, me explicó Rodrigo, como si fuera lo más natural del mundo. Me mudé al cuarto pequeño de atrás, el que había sido mi costurero. Desde ahí escuchaba las risas, las pláticas, la vida que continuaba sin mí. Me había convertido en la invitada en mi propia casa. Leticia se fue después del divorcio, y llegó Andrea. Todo cambió. Andrea trajo nuevas reglas, nuevas formas de hacer las cosas. La casa necesita modernizarse, decía. Estas costumbres están muy anticuadas. Poco a poco, mis fotografías familiares desaparecieron de las paredes. Mis adornos, los que había coleccionado durante años, fueron guardados en cajas para hacer más espacio. Iván encontró trabajo, pero no se fue. Es más conveniente vivir aquí, decía. Ahorro dinero para mi futuro. Su futuro, nunca nuestro futuro. Nunca tu futuro, mamá. Y yo seguía cocinando, limpiando, lavando su ropa, cuidando a los nietos, pagando la luz, el gas, el agua, la comida, trabajando en la lavandería hasta que mis rodillas gritaban de dolor, hasta que mis manos se agrietaban tanto que sangraban. Algún día, me decía a mí misma, algún día me van a agradecer todo esto, algún día van a entender cuánto los amo. Pero esa tarde, con las palabras parásita todavía resonando en mis oídos, entendí que ese algún día nunca iba a llegar, porque había criado hijos que tomaban todo como un derecho, nunca como un regalo, y la culpa, la terrible culpa, era mía. Los meses que siguieron a esa humillación pública fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada día traía una nueva forma de hacerme sentir invisible en mi propia casa. Andrea había tomado el control de la cocina, reorganizando mis trastes como si fueran suyos, tirando mis especias porque ya estaban viejas, y comprando las suyas con el dinero que yo les daba para los gastos. Silvia, ya no hagas tanto ruido en las mañanas, me decía cuando me levantaba temprano para ir al trabajo. Los niños necesitan dormir. Como si mis 29 años levantándome antes del amanecer, de repente fueran un capricho molesto. Una mañana encontré todas mis plantas del patio tiradas en bolsas de basura, mis geranios, mis novias, la hierbabuena que había cuidado durante años. Atraían mosquitos, me explicó Andrea sin levantar la vista de su celular. Además, queremos poner una parrilla ahí. No dije nada. Solo rescaté lo que pude y lo puse en macetas pequeñas junto a la ventana de mi cuarto. Pero por las noches, cuando todos dormían, lloraba viendo mis plantas marchitarse en ese rincón sin luz. Mi cumpleaños número 56 llegó un martes de agosto. Me levanté como siempre. Preparé el desayuno. Arreglé la casa. Esperé alguna felicitación, algún abrazo, aunque fuera una sonrisa. Nada. Rodrigo se fue al trabajo sin decirme nada. Iván se quedó toda la mañana en pijama viendo televisión. Andrea bajó solo para quejarse de que no había leche. En la tarde, cuando regresé de la lavandería con mis manos oliendo a cloro y mi espalda adolorida, encontré la casa vacía. Un papel en la mesa decía: fuimos a cenar para celebrar el ascenso de Rodrigo. Hay frijoles en la estufa.
Celebrar el ascenso de Rodrigo. En mi cumpleaños, sin invitarme. Me serví los frijoles fríos y me los comí sola, en silencio, viendo las fotografías que había logrado rescatar antes de que las tiraran. Ahí estaba yo con mis hijos pequeños en el parque, sonriendo como si el futuro fuera una promesa hermosa. Qué ingenua había sido. Llegaron pasadas las 11 de la noche, riéndose, con bolsas de un restaurante caro. ¿Guardaron algo para mí? Pregunté tímidamente. Ay, se nos olvidó, dijo Andrea. Pero puedes calentar más frijoles. Esa noche, acostada en mi cama pequeña, escuchando sus voces felices en la sala de mi casa, entendí que había dejado de existir para ellos. No era su madre. Era un fantasma que cocinaba, limpiaba y pagaba cuentas. Las cosas empeoraron cuando me enfermé en octubre. Una gripe fuerte que me tumbó por 5 días. Fiebre alta, escalofríos. Una tos que me desgarraba el pecho. El primer día me quedé en cama, esperando que alguien viniera a preguntarme cómo estaba. Nadie vino. El segundo día, arrastrándome, fui a la cocina a buscar agua. Rodrigo estaba ahí, preparándose un sándwich. ¿Estás bien?, me preguntó sin mirarme. No mucho, mijo. Me duele todo el cuerpo. Ah, bueno, que no sea contagioso. No queremos que se enfermen los niños. Y siguió untando mayonesa en su pan. Iván pasó por mi cuarto el tercer día. Mamá, ¿tienes dinero para la despensa? Se acabó todo. Tenía 39 grados de fiebre. Pero saqué de mi cartera los últimos 500 pesos que me quedaban. Gracias, dijo. Y se fue sin preguntarme si necesitaba medicina, agua o aunque fuera un caldo. El cuarto día, Andrea golpeó mi puerta. Silvia, los niños están preguntando por la comida. ¿Vas a cocinar o qué? Me levanté como pude, con las piernas temblando, y les hice quesadillas. Comieron riéndose en la mesa mientras yo me apoyaba en la pared para no caerme. El quinto día regresé al trabajo porque no podía faltar más. Don Esteban, mi jefe en la lavandería, me vio llegar arrastrando los pies y me mandó a casa. Doña Silvia, usted está muy enferma. Vaya a descansar. Ese hombre, que apenas me conocía, mostró más preocupación por mi salud que mis propios hijos. Fue esa noche cuando decidí revisar los estados de cuenta del banco. Algo no cuadraba. Los retiros eran muchos más de los que yo hacía. Descubrí que Rodrigo tenía una tarjeta adicional de mi cuenta, una que había sacado para emergencias años atrás y que nunca me había devuelto. Las emergencias incluían cenas en restaurantes caros, ropa de marca, gasolina para 2 carros, compras en tiendas departamentales. En 6 meses habían gastado más de 30,000 pesos. Mi dinero, el dinero de mi trabajo, de mis manos destrozadas, de mi espalda quebrada. Cuando los confronté, Rodrigo se puso furioso. ¿Nos estás espiando? ¿No confías en nosotros? Hijo, es que es mucho dinero. Es nuestro dinero también. Somos familia. No puedes ser tan egoísta. Egoísta. Yo era la egoísta. Iván me miró con desprecio. Mamá, ya estás muy vieja para andar controlando todo. Deberías estar agradecida de que te cuidemos. ¿Que me cuiden? Sí, porque si quisiéramos podríamos mandarte a un asilo y quedarnos con la casa. Pero somos buenos hijos. Esas palabras me golpearon como un martillo. Un asilo. Estaban amenazándome con un asilo para quedarse con mi casa. Andrea sonrió desde el sillón. Además, Silvia, tú ya viviste tu vida. Ahora es nuestro turno. Los niños necesitan estabilidad. Y nosotros merecemos disfrutar un poco después de todo lo que hemos sufrido. ¿Todo lo que ellos habían sufrido? ¿Cuándo? Viviendo gratis en mi casa, comiendo mi comida, gastando mi dinero. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla, la misma que mi madre me preparaba cuando estaba triste. La casa estaba en silencio, pero yo podía escuchar mi corazón latiendo con una mezcla de dolor y algo nuevo, algo que no había sentido en años. Rabia. Por primera vez en mi vida, sentí rabia hacia mis hijos. Y esa rabia, aunque me aterraba, también me dio algo que había perdido hacía mucho tiempo. Claridad. A la mañana siguiente fui al banco. Cancelé la tarjeta adicional de Rodrigo. El ejecutivo, un muchacho joven con cara de sorpresa, me preguntó 3 veces si estaba segura.
Completamente segura, le dije, y por primera vez en meses mi voz sonó firme. Cuando llegué a casa, Rodrigo ya estaba esperándome con el teléfono en la mano y una expresión de furia que nunca le había visto. ¿Qué hiciste? Me rechazaron la tarjeta en el súper. Andrea está esperando ahí como una idiota con el carrito lleno. Cancelé la tarjeta, le dije, colgando mi bolsa en el perchero con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Sin preguntarme? ¿Sin avisarme? Era mi tarjeta, Rodrigo. De mi cuenta. Iván bajó las escaleras corriendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están gritando? Tu mamá se volvió loca, le gritó Rodrigo. Canceló la tarjeta. Nos dejó varados en el súper. Los dos me miraron como si hubiera cometido el peor de los crímenes. Como si defenderme fuera una traición imperdonable hacia ellos. Hijos, dije, respirando profundo. Necesitamos hablar. Siéntense. No tenemos tiempo para hablar, dijo Iván. Tengo que ir a recoger a Andrea. Está humillada frente a toda la gente. Entonces que tome un taxi, con su dinero. El silencio que siguió fue helado. Rodrigo se acercó a mí y por un momento tuve miedo. Sus ojos tenían una frialdad que me recordó dolorosamente a su padre el día que se fue. ¿Sabes qué, mamá? Creo que ya estás muy grande para manejar dinero. Tal vez necesitas ayuda. Tal vez necesitas que alguien más se haga cargo de tus cosas. La amenaza era clara. Querían quitarme el control de mis propias finanzas. No necesito ayuda de nadie, respondí, sorprendida de mi propia firmeza. Lo que necesito es respeto en mi propia casa. Iván se rió, una risa cruel, sin humor. ¿Respeto? ¿De parte de quién? ¿De los hijos que han sacrificado sus vidas para cuidarte? ¿Sacrificado sus vidas? No pude contener la amargura en mi voz. ¿Viviendo gratis, comiendo gratis, gastando mi dinero es sacrificarse? Tenemos que soportarte todos los días, gritó Rodrigo. Tus quejas, tus dramas, tu necesidad constante de atención. ¿Crees que es fácil vivir con una vieja amargada que no entiende que el mundo cambió? Vieja amargada. Sus palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Andrea apareció en la puerta, arrastrando las bolsas del súper con cara de mártir. ¿Ya le dijeron lo que pensamos hacer? Preguntó con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado. ¿Qué van a hacer? Pregunté, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Hemos estado hablando, dijo Iván, cruzándose de brazos. Creemos que sería mejor que te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad. Hay residencias muy bonitas donde podrías estar con gente de tu edad, con cuidado médico las 24 horas. Un asilo, una residencia asistida, corrigió Andrea. Para tu propio bien. Esta casa es demasiado grande para ti, demasiado trabajo, y nosotros podríamos cuidarla mejor, darles a los niños la estabilidad que necesitan. Además, agregó Rodrigo, el valor de la casa ha subido mucho. Podríamos venderla, invertir el dinero, asegurar tu futuro y el nuestro. ¿Vender? Mi casa. La casa que había comprado con el sudor de mis manos, con años de levantarme antes del amanecer, con la herencia de mi madre. Querían venderla y repartirse el dinero mientras me encerraban en un asilo. Esta es mi casa, dije, y mi voz comenzó a temblar. Aquí está toda mi vida, todos mis recuerdos. Los recuerdos no pagan las cuentas, dijo Iván, con una frialdad que me heló la sangre. Y tú ya no puedes con esta responsabilidad. Mira cómo estás, neurótica, controlando el dinero, peleando con nosotros por todo. Yo no estoy peleando. Sí estás peleando, gritó Andrea. Estás siendo egoísta. Piensa en los niños. Piensa en nuestro futuro. ¿Y mi futuro qué? Los tres intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa que me excluyó completamente. Mamá, dijo Rodrigo con una voz suave que no me engañó. Tu futuro es descansar. Ya trabajaste suficiente. Ya cumpliste tu papel. Ya cumplí mi papel. Como si fuera una actriz que había terminado su actuación y ahora debía salir del escenario para dejar espacio a los protagonistas verdaderos. No, susurré. ¿Perdón? Dijo Iván. Dije que no. Mi voz se hizo más fuerte. No me voy a ir de mi casa, no van a venderla, y no van a manejar mi dinero. Rodrigo se acercó tanto que pude oler su aliento. Mamá, no estás entendiendo. No es una petición. Es lo que va a pasar.
¿Me están amenazando? Te estamos ayudando, dijo Andrea. Aunque no lo entiendas ahora. Y si no cooperas, agregó Iván, hay maneras legales de demostrar que una persona ya no está capacitada para tomar sus propias decisiones. La amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Querían declararme incompetente mental para quitarme todo. En ese momento, Pablo, mi nieto de 8 años, bajó las escaleras arrastrando su mochila. Abuela, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas? El silencio se volvió aún más tenso. Rodrigo le habló a su hijo con una voz falsa, demasiado dulce. Mijo, la abuela está un poco cansada. Mejor vamos a preguntarle a mamá Andrea. Pero Pablo me miró con esos ojos grandes e inocentes. ¿Estás cansada, abuela? Ayer dijiste que siempre tenías tiempo para mí. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No podía permitir que estos niños crecieran viendo como normal el abuso hacia las personas mayores. No podía dejar que aprendieran que el amor se compra y se vende, que la gratitud es opcional, que los padres son descartables cuando ya no son útiles. Claro que te ayudo, mi amor, le dije a Pablo, tomando su mano pequeña y cálida. Siempre voy a tener tiempo para ti. Rodrigo me fulminó con la mirada. Pablo, vete a tu cuarto. Los adultos están hablando. No, dije, y la palabra sonó como un disparo. Pablo se queda, porque esta también es su casa, y tiene derecho a ver cómo se resuelven los problemas familiares. Con respeto. ¿Mamá? Empezó Iván. No, ya callé suficiente. Ya permití suficiente. Ya me humillaron suficiente. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Esta es mi casa, y mientras yo viva, aquí se van a respetar mis reglas. Andrea se rió. ¿Y cuáles son esas reglas, Silvia? La miré directamente a los ojos, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. La primera, quien viva en esta casa contribuye con los gastos. La segunda, quien no me respete, se va. Y la tercera, mi dinero es mío. Mis decisiones son mías, y mi casa es mía hasta el día que me muera. El silencio que siguió fue diferente. Por primera vez en años, yo había hablado, y aunque estaba temblando por dentro, por fuera me mantenía firme. Pablo me apretó la mano y sonrió. Y en esa sonrisa vi algo que había olvidado que existía. Esperanza. Esa noche, después de ayudar a Pablo con sus matemáticas mientras Rodrigo e Iván me fulminaban con la mirada desde la sala, tomé una decisión que llevaba años posponiendo. Esperé a que todos se durmieran. Saqué la caja de zapatos donde guardaba mis documentos importantes y revisé cada papel con el cuidado de alguien que está preparando una batalla. Las escrituras de la casa estaban a mi nombre, solo a mi nombre, gracias a Dios. El testamento que había hecho años atrás también estaba ahí, junto con los estados de cuenta que mostraban claramente de dónde venía cada peso. Todo legal, todo documentado, todo mío por derecho. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del licenciado Herrera, el abogado que había ayudado a mi comadre Rosa cuando sus hijos quisieron internarla por la fuerza. Licenciado, necesito verlo urgentemente. Es sobre mi casa y mis hijos. Su secretaria me dio cita para esa misma tarde. Por primera vez en meses, falté al trabajo sin sentirme culpable. Le dije a don Esteban que tenía una emergencia médica, lo cual no era mentira. Mi salud mental era una emergencia. Cuando llegué al despacho, un edificio viejo en el centro de Guadalajara que olía a papel y a historia, el licenciado Herrera me recibió con la seriedad de alguien que había visto muchas historias como la mía. Doña Silvia, me dijo después de escuchar todo, lo que me está contando es abuso familiar, y lamentablemente, es más común de lo que quisiera. Se quitó los lentes y los limpió con cuidado. Pero tiene algo a su favor. Todos sus documentos están en orden, y usted está completamente lúcida. Me explicó mis derechos, las opciones legales que tenía. Podía sacarlos de la casa inmediatamente, con ayuda de la policía si era necesario. Podía demandarlos por los dineros que habían tomado sin autorización. Podía cambiar mi testamento para que no heredaran nada. Pero lo más importante, me dijo, inclinándose hacia adelante, es que usted decida qué quiere hacer. No lo que ellos quieren, no lo que sería más fácil. Lo que usted quiere. ¿Qué quería yo? La pregunta me resonó durante todo el camino de regreso.
Hacía tanto tiempo que no me la hacía, tanto tiempo viviendo para las necesidades de otros, que casi había olvidado que yo también podía tener deseos propios. Cuando llegué a casa, encontré una escena que terminó de decidir mi destino. Andrea estaba en mi cocina, hablando por teléfono mientras revolvía mis cajones. Sí, mamá. Ya revisé toda la casa. Tiene algunas joyas guardadas, nada del otro mundo, pero se pueden vender. Y la casa está avaluada en casi 2 millones ahora. Se estaba preparando para venderla. Estaba haciendo inventario de mis cosas como si ya fuera suyo. No dije nada. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y escribí una carta. Una carta que debería haber escrito años atrás. Rodrigo e Iván. Escribí con mi letra temblorosa pero decidida. Son mis hijos y los amo, pero no voy a permitir más faltas de respeto en mi casa. Tienen 3 días para decidir. O comienzan a pagar renta de 8,000 pesos mensuales cada familia, o se van. No hay negociación posible. Si deciden quedarse, será bajo mis reglas. Si deciden irse, que sea en paz. Pero no voy a seguir siendo prisionera en mi propia casa. Su madre, Silvia. Guardé la carta en mi bolsa. Mañana se las daría después de hacer una cosa más. Al día siguiente, muy temprano, fui al banco. Abrí una cuenta nueva, solo a mi nombre, sin tarjetas adicionales para nadie. Transferí todos mis ahorros ahí. Luego fui a la empresa de gas y electricidad. Cambié las cuentas a mi nombre únicamente y establecí que solo yo podía hacer modificaciones. Después fui a ver a Leticia, mi ex-nuera. La encontré en su trabajo, en una tienda de ropa donde había conseguido empleo después del divorcio. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Doña Silvia, ¿cómo está? Hace meses que no sé nada de usted. Le conté todo, cada humillación, cada abuso, cada amenaza. Leticia escuchó con una mezcla de tristeza y coraje. Doña Silvia, me dijo tomando mis manos, yo sé cómo es Rodrigo cuando no tiene control. Por eso me divorcié. Y sé que Andrea lo está empeorando. Se quedó pensativa. ¿Sabe qué? Los niños han estado preguntando por usted. Extrañan a su abuela de verdad. ¿Puedo verlos? Cuando usted quiera. Ellos la aman. No a la casa ni al dinero. A usted. Esa tarde regresé a casa con la cabeza en alto. Andrea estaba en la sala, dirigiendo a unos hombres que estaban midiendo los muebles. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté. Estamos viendo cuánto podemos conseguir por estas antigüedades, me dijo sin inmutarse. Para cuando hagamos la transición. ¿Cuál transición? Rodrigo ya encontró una residencia perfecta para usted. Muy bonita, con jardines. Va a estar mucho mejor ahí. Dígales a estos señores que se vayan, dije con una calma que me sorprendió. Ahora, Silvia, no seas difícil. ¡Fuera de mi casa!, grité, y mi voz resonó por toda la construcción. Los hombres se fueron rápidamente, arrastrando sus cintas métricas y sus libretitas. Andrea me miró con odio puro. «Esto no va a quedar así», me amenazó. «Tienes razón», le respondí. «No va a quedar así». Saqué la carta de mi bolsa y se la entregué. «Lean esto con cuidado. Tienen hasta el viernes para decidir». Esa noche, después de la explosión de gritos, amenazas y portazos que siguió a la lectura de mi carta, me quedé sola en la cocina. Preparé un té de manzanilla, me senté en mi mesa y por primera vez en años disfruté el silencio. No era el silencio vacío de la soledad, era el silencio lleno de posibilidades. Pensé en Pablo preguntándome por las matemáticas. Pensé en Leticia ofreciéndome ver a mis nietos cuando quisiera. Pensé en el licenciado Herrera diciéndome que tenía derechos. Por primera vez en décadas pensé en mí. ¿Qué quería yo? Quería paz. Quería respeto. Quería despertar en las mañanas sin temer qué nueva humillación me esperaba. Quería usar mi dinero en lo que me diera la gana. Quería invitar a quien quisiera a mi casa. Quería ser abuela sin ser esclava. Quería vivir, no solo sobrevivir. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Rodrigo e Iván bajaron con maletas, pero no muchas. Me miraron con una mezcla de desafío y desprecio. «No vamos a pagar tu extorsión», me dijo Rodrigo, «pero tampoco nos vamos a ir». «Entonces», respondí, marcando un número en mi teléfono, «voy a tener que pedir ayuda». «¿A quién le vas a hablar? ¿A la policía?»
Van a pensar que estás loca. Al licenciado Herrera, dije mientras marcaba. Ya tiene toda la documentación lista. La cara de Rodrigo cambió. Por primera vez en meses, vi miedo en sus ojos. ¿En serio vas a sacar a tus propios hijos de la casa? Voy a recuperar mi casa, le respondí. Y si para eso tengo que sacar a 2 extraños que se hacen pasar por mis hijos, lo voy a hacer. Andrea apareció con Pablo de la mano. Di adiós a la abuela, mi amor. No la vamos a ver por un tiempo. Pablo se soltó de su mano y corrió hacia mí. Abuela, ¿por qué no nos vamos a ver? Me arrodillé para quedar a su altura. Porque los adultos a veces tomamos decisiones difíciles, mi amor. Pero yo siempre voy a ser tu abuela. Y siempre me vas a poder encontrar. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Se fueron en silencio, arrastrando sus maletas y su rabia. No hubo despedidas, no hubo lágrimas. Solo portazos y el eco de sus pasos alejándose. Cuando el último ruido se desvaneció, me quedé parada en la entrada de mi casa. Mi casa, por primera vez en años, completamente mía. Y aunque el silencio era absoluto, nunca me había sentido menos sola. Pero mi tranquilidad duró exactamente una semana. El miércoles por la mañana, mientras regaba las plantas que había vuelto a poner en el patio, escuché voces familiares afuera. Me asomé por la ventana y ahí estaban. Rodrigo, Iván, Andrea, y con ellos mis hermanas, Esperanza y Carmen, junto con mi comadre Rosa y hasta el padre Miguel de la parroquia. Habían venido en grupo, como si fuera una intervención. Abrí la puerta antes de que tocaran, porque sabía que este momento llegaría. Los hijos como los míos no se rinden fácilmente cuando hay dinero de por medio. «Hola, Silvia», me dijo el padre Miguel con esa voz suave que usaba para los enfermos terminales. «¿Podemos pasar? Estamos preocupados por ti». Los dejé entrar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que los corriera. Pero tenía que enfrentar esto. Tenía que demostrarles, y demostrarme a mí misma, que no estaba loca. Se sentaron en mi sala como un tribunal. Esperanza, mi hermana mayor, tomó la palabra primero. «Silvita», me dijo con esa voz condescendiente que había usado conmigo desde que éramos niñas. «Los muchachos nos contaron lo que está pasando. Estamos muy preocupadas por ti». «¿Preocupadas por qué?» «Por tu comportamiento», intervino Carmen. «Rodrigo nos dijo que has estado muy agresiva, muy paranoica, que los acusas de cosas que no son ciertas». Miré a Rodrigo. Tenía la cara de mártir perfecta, los ojos vidriosos como si hubiera estado llorando. ¿Qué actor tan bueno había resultado ser mi hijo? «¿Qué les dijiste exactamente?», le pregunté directamente. «La verdad, mamá, que estás confundida, que nos acusas de robarte cuando solo hemos tratado de ayudarte, que nos corriste de la casa sin razón». «¿Sin razón?» «Sí, mamá, sin razón». Su voz se quebró perfectamente en el momento justo, solo porque te pedimos que fueras más organizada con el dinero. Rosa, mi comadre de toda la vida, me tomó las manos. «Comadre, yo sé que es difícil envejecer, que a veces la mente nos juega trucos. Mi mente está perfecta», dije, soltándome de sus manos. «Silvia», intervino el padre Miguel, «tus hijos me han contado que has estado muy alterada, que has dicho cosas irracionales. Tal vez sería bueno que hablaras con alguien, un especialista». «Un especialista». Querían declararme loca oficialmente. Andrea, que había estado callada, fingiendo lágrimas, finalmente habló. «Doña Silvia, los niños extrañan a su abuela. Pablo llora todas las noches preguntando por qué no puede venir a verla. ¿De verdad va a castigar a sus nietos por un malentendido?» Ahí estaba. El chantaje emocional usando a Pablo. «No hay ningún malentendido», dije, manteniéndome firme. «Y Pablo puede venir cuando quiera. Solo, o con su papá. Lo que no voy a permitir es que vivan en mi casa sin pagar y sin respetar». «¡Pero somos familia!», gritó Iván, rompiendo finalmente su silencio. «No puedes cobrarnos por vivir en la casa familiar. Esta casa la compré yo con mi trabajo». «¿No es casa familiar? Es mi casa». Esperanza suspiró fuerte. «Silvia, creo que necesitas ayuda médica. Esto no es normal. Una madre no echa a sus hijos a la calle». «Una madre tampoco debería ser abusada por sus hijos», respondí. «¿Abusada?», Carmen se rió. «¿Cómo te van a abusar? Si ellos te cuidaban, te cocinaban». «Yo cocinaba».
Yo limpiaba. Yo pagaba todo. Ellos solo vivían gratis y me gritaban cuando les pedía ayuda. El padre Miguel se aclaró la garganta. Silvia, en las Escrituras dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero también dice que los padres deben amar a sus hijos incondicionalmente. El amor no pone condiciones económicas. ¿Y el respeto, padre? ¿También es incondicional? Se quedó callado. Rodrigo se levantó de repente, con lágrimas reales corriendo por su cara. Mamá, por favor, estamos dispuestos a perdonarte todo si vienes con nosotros al médico. Solo queremos ayudarte. ¿Perdonarme? ¿A mí? Sí, perdonarte por echarnos, por lastimar a los niños, por portarte tan egoísta. Pero necesitas reconocer que tienes un problema. Ahí estaba la jugada maestra. No solo querían que me declararan incompetente, sino que yo misma lo aceptara. Me levanté y fui a mi recámara. Saqué la caja de zapatos con todos mis documentos. Estados de cuenta bancarios, recibos de los gastos que ellos habían hecho con mi tarjeta, las fotografías que habían tirado, la grabación que había hecho en mi teléfono de la conversación donde me amenazaron con el asilo. Regresé a la sala y puse todo sobre la mesa de centro. Aquí están los recibos de los 30,000 pesos que gastaron sin mi permiso en 6 meses, dije, poniendo los papeles uno por uno. Aquí está la foto de mis plantas tiradas en la basura. Aquí está la grabación de Rodrigo diciéndome que me iba a mandar al asilo. El silencio se hizo pesado. Rosa tomó uno de los recibos y lo leyó. Su cara cambió completamente. ¿Es verdad esto, Rodrigo? ¿Gastaste 5,000 pesos en un solo día en restaurantes? Rodrigo se puso pálido. Mamá nos dijo que podíamos usar la tarjeta para emergencias, dije. No para cenitas románticas mientras yo comía frijoles fríos en mi cumpleaños. Esperanza tomó la foto de mis plantas destruidas. ¿Esto quién lo hizo? Andrea, respondí, porque atraían mosquitos y querían poner una parrilla. Carmen escuchó la grabación en mi teléfono. Su cara se fue poniendo más y más seria conforme oía las amenazas, los insultos, la mención del asilo. Silvia, me dijo finalmente, ¿por qué no nos dijiste nada antes? Porque pensé que era normal, porque pensé que así debían ser las cosas, porque pensé que yo era el problema. El padre Miguel se quitó los lentes y los limpió lentamente. Rodrigo, Iván, esto que escucho no es el comportamiento que esperaría de buenos hijos católicos. Padre, usted no entiende lo difícil que es vivir con ella, dijo Andrea, siempre quejándose, siempre controlando todo. ¿Controlando? Rosa se levantó, furiosa. Era su casa, su dinero. Ella tenía derecho a controlar lo que quisiera. La dinámica había cambiado completamente. Ya no era yo contra todos. Ahora mis hermanas y mi comadre estaban viendo la verdad. Pero necesita cuidados médicos, insistió Iván. Ya está muy grande para vivir sola. Yo vivo sola desde hace 30 años, intervino Carmen, y tengo 63. ¿También estoy loca? Es diferente, murmuró Rodrigo. ¿Diferente por qué? ¿Porque Carmen no tiene una casa de 2 millones de pesos que ustedes quieren heredar? El golpe de Esperanza fue certero. Rodrigo se quedó sin palabras. Andrea se levantó furiosa. «Esto es ridículo. Nos están culpando de todo cuando solo queríamos lo mejor para ella». «Lo mejor para ustedes», corrigió Rosa. «Lo mejor para ella era que la respetaran en su propia casa. No vamos a permitir que nos humillen así», gritó Iván. «Mamá, esto no se va a quedar así. Vamos a demostrar que no estás bien». Se fueron como llegaron, en grupo, pero ahora arrastrando su derrota. Esta vez, mis hermanas y mi comadre se quedaron. «Comadre», me dijo Rosa, abrazándome, «perdónanos por no haberte creído de inmediato». «No sabíamos que era tan grave», agregó Esperanza. «Pensamos que eran problemas normales entre familia». «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Carmen. «Ahora», dije, sintiendo una fuerza nueva en mi voz. «Voy a vivir mi vida, como yo quiera». Esa noche, después de que se fueron mis hermanas, me senté en mi patio. Las plantas que había rescatado estaban floreciendo de nuevo. La casa estaba en silencio, pero era un silencio mío. Pensé en Pablo, en la promesa que le había hecho. Mañana llamaría a Leticia para organizar una visita. Pensé en el trabajo,
en don Esteban, que me había preguntado si estaba bien. Pensé en mí misma, en la mujer que había olvidado que existía debajo de tanto sacrificio. Por primera vez en décadas, el futuro no me daba miedo, me daba curiosidad. ¿Qué haría una mujer libre de 56 años con una casa propia y sus propias decisiones? Estaba a punto de descubrirlo. La primera cosa que hice al día siguiente fue algo que no había hecho en 30 años. Despertar sin prisa. Sin el sonido del despertador a las 4:30, sin la urgencia de preparar desayunos para otros, sin la presión de llegar temprano a la lavandería para que no me descontaran del sueldo. Me quedé en la cama hasta las 7:30, viendo cómo la luz del sol se filtraba por las cortinas de mi recámara. Mi recámara. La principal, la que había recuperado después de meses de dormir en el cuartito de atrás. Estiré los brazos, bostecé sin disimulo, y por primera vez en décadas, sonreí al despertar. Fui a la cocina descalza, algo que Andrea había prohibido porque se ve mal. Puse música en la radio, esa música de Juan Gabriel que tanto me gustaba y que ellos decían que era música de viejos. Preparé café en mi cafetera vieja, la que querían tirar para comprar una moderna que costaba 3,000 pesos. Mientras el café se hacía, abrí todas las ventanas. La casa necesitaba aire fresco. Necesitaba que se fuera el ambiente pesado que había quedado después de tantos meses de tensión. El viento de la mañana entró como una bendición, moviendo las cortinas, llevándose los malos recuerdos. Desayuné en el patio, entre mis plantas rescatadas. Pan tostado con mermelada de fresa que había comprado solo para mí. Café cargado como me gustaba. Y silencio. Bendito silencio sin quejas, sin exigencias, sin reproches. A las 10 de la mañana llamé a Leticia. Doña Silvia, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Bien, mija. Muy bien. ¿Podría ver a Pablo esta tarde? Si es que él quiere. Ah, bromea. Está loco por verla. ¿A qué hora le conviene? Cuando ustedes puedan. Ya no tengo horarios fijos. Esa frase me sorprendió a mí misma. No tenía horarios fijos porque había tomado una decisión que llevaba semanas postergando. Renunciar a la lavandería. Don Esteban me recibió en su oficina con cara de preocupación. Doña Silvia, ¿se siente bien? Ha faltado varios días. Don Esteban, vengo a renunciar. Se quedó callado un momento largo. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Hice algo mal? No, don Esteban. Usted siempre me trató bien, pero necesito tiempo para mí. Tengo algunos ahorros, tengo mi casa pagada y quiero descansar. Me miró con esos ojos bondadosos que había aprendido a apreciar durante tantos años. ¿Sabe qué, doña Silvia? Me da mucho gusto escucharla decir eso. En todos estos años, nunca la había visto pensar en usted misma. Me pagó la liquidación completa, más un extra por todos los años de servicio fiel. Cuando salí de ahí, con mi carta de renuncia firmada y mi última quincena en la bolsa, sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza por dejar el trabajo. Era libertad. Pablo llegó corriendo a mi casa esa tarde. Se lanzó a mis brazos con esa fuerza pura que solo tienen los niños cuando aman sin condiciones. «Abuela, te extrañé mucho. Papá dice que tuvieron una pelea, pero yo no quería pelear contigo. Nosotros no peleamos, mi amor», le dije, abrazándolo fuerte. Los adultos a veces necesitamos arreglar cosas, pero tú y yo siempre vamos a estar bien. Leticia se quedó para tomar café. Mientras Pablo jugaba en el patio con mis plantas, ella me contó la verdad de lo que había pasado después de que se fueron. Doña Silvia, Rodrigo está furioso. Dice que usted se volvió loca, que necesita ayuda médica. Andrea está convenciendo a todos los vecinos de que usted los maltrató. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que por fin hizo lo que debería haber hecho años atrás. Rodrigo siempre fue abusivo, pero cuando estaba conmigo se controlaba un poco. Con Andrea, sacó lo peor de sí mismo. Pablo entró corriendo. «Abuela, ¿podemos hacer galletas como antes?» «Claro que sí». Esa tarde, con las manos llenas de harina y el corazón lleno de alegría, redescubrí algo que había olvidado. Cocinar por placer, no por obligación. Pablo me ayudaba midiendo los ingredientes, riéndose cuando se le caía la azúcar, inventando formas raras para las galletas. «Abuela», me dijo mientras esperábamos que se hornearan,
¿Por qué papá está tan enojado contigo? Porque a veces, mi amor, cuando las personas crecen se olvidan de ser agradecidas. Pero tú nunca te olvides, ¿verdad? Nunca. Tú siempre me das galletas y me ayudas con las tareas y me abrazas cuando estoy triste. Cuando se fueron, con una bolsa llena de galletas para Isabela también, me quedé en la cocina limpiando. Pero no era la limpieza agotadora de antes. Era la limpieza satisfecha de quien acaba de crear momentos felices. Los días siguientes fueron una revelación. Sin el trabajo en la lavandería, sin las demandas constantes de una familia ingrata, descubrí que tenía tiempo. Tiempo real, tiempo propio, tiempo que podía usar como quisiera. Empecé a caminar por las mañanas en el Parque Agua Azul. Al principio solo media hora, después una hora completa. Saludaba a otras señoras que también caminaban, a los vendedores de fruta, a los jardineros que cuidaban las flores. Poco a poco fui reconectando con el mundo fuera de mi casa y mi trabajo. Una mañana conocí a doña Mercedes, una señora de 62 años que caminaba todos los días desde que enviudó. «Es lo mejor que puedes hacer», me dijo. «Cuando te quitas de encima a la gente que te chupa la energía, descubres que todavía tienes mucha vida por delante». No le conté mi historia completa, pero ella parecía entender sin necesidad de explicaciones. «¿Sabes qué necesitas?», me dijo después de varias semanas de encontrarnos en el parque. «Necesitas hacer algo solo para ti. Algo que siempre quisiste hacer pero nunca pudiste». Esa noche pensé en su consejo. ¿Qué había querido hacer siempre? Recordé los libros que leía cuando era joven, las historias de mujeres que viajaban solas, que conocían lugares nuevos, que se reinventaban después de los 50. Al día siguiente fui a una agencia de viajes en el centro. Nunca había entrado a una. Siempre había pensado que los viajes eran para gente con dinero, para familias felices, no para mujeres solas de 56 años. «¿En qué la puedo ayudar?», me preguntó una muchacha joven con una sonrisa genuina. Quiero viajar. Sola. A algún lugar bonito». Me mostró folletos de Oaxaca, de Puerto Vallarta, de Mérida. Lugares que siempre había visto en televisión, pero que nunca imaginé que podría visitar. «¿Para cuándo sería el viaje?». «Para cuando yo quiera», respondí, y la libertad de esa frase me dio escalofríos. Elegí Oaxaca, una semana completa, hotel incluido, tours por los mercados y las zonas arqueológicas. Pagué con mi propia tarjeta, con mi dinero, para mi placer. Cuando llegué a casa con los boletos en la mano, llamé a Carmen. «¿Que te vas a dónde sola?». «A Oaxaca, una semana. Siempre quise conocer los templos de Monte Albán». «Pero Silvia, una mujer de tu edad viajando sola. ¿Qué tiene mi edad?». «Tengo 56, no 96». Carmen se rió. «Tienes razón. De hecho, me da un poco de envidia. Yo nunca me he atrevido a viajar sola». «Nunca es tarde», le dije. «Si quieres, cuando regrese te cuento cómo estuvo, y te animas para el siguiente». Esa noche, sentada en mi sala con los boletos sobre la mesa de centro, sentí algo que no había experimentado en décadas. Emoción por el futuro, no ansiedad por lo que podría salir mal, no preocupación por las responsabilidades que tenía que cumplir, emoción pura por algo que iba a hacer solo para mí. Rodrigo e Iván habían dejado de buscarme después del confronto con las hermanas. Según me contó Rosa, andaban diciendo que yo había enloquecido completamente y que mejor me dejaban vivir mi locura hasta que me diera cuenta de mi error. No me daba cuenta de ningún error. Al contrario, cada día me daba cuenta más claramente de que el error había sido permitir que me trataran así durante tanto tiempo. Pablo seguía viniendo 2 veces por semana con Leticia. Isabela vino una vez, tímida al principio, pero después corriendo a abrazarme cuando vio que nada había cambiado entre nosotras. Los nietos me amaban a mí, no a mi casa, ni a mi dinero. Ese amor era real, puro, incondicional. Una tarde, mientras Pablo hacía su tarea en mi mesa de la cocina como en los viejos tiempos, me dijo algo que me partió y me sanó el corazón al mismo tiempo. «Abuela, me gusta más venir aquí ahora». «¿Por qué, mi amor?». «Porque antes siempre estabas triste. Ahora sonríes de verdad». Tenía razón. Sonreía de verdad. Después de años de sonrisas forzadas, de alegría fingida, de felicidad de compromiso, por fin tenía motivos genuinos para sonreír. Mi casa estaba en paz.
Mi dinero era mío, mi tiempo me pertenecía, y mis decisiones las tomaba yo. Por primera vez en 30 años, yo era la dueña de mi propia vida, y recién empezaba a descubrir lo hermoso que podía ser eso. 6 meses después, mientras empacaba mi maleta para mi segundo viaje del año, esta vez a Mérida, porque había decidido que quería conocer toda la península de Yucatán, recibí una llamada que no esperaba. ¿Mamá? Era la voz de Rodrigo, pero sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. Diga, ¿podemos hablar? Miré mi maleta a medio hacer, los boletos de avión sobre la cama, las guías turísticas que había comprado para estudiar los cenotes que quería visitar. Todo eso representaba la vida que había construido para mí, la libertad que había peleado tanto por conseguir. ¿De qué quieren hablar? De nosotros, de lo que pasó. Andrea y yo terminamos. No sentí satisfacción al escucharlo, solo una tristeza tranquila, como cuando ves las consecuencias de decisiones que alguien más tomó mucho tiempo atrás. Y creo que tú tenías razón en muchas cosas. Llegaron al día siguiente, Rodrigo solo, sin Andrea, con Pablo e Isabela tomados de su mano. Los niños corrieron a abrazarme como siempre, pero Rodrigo se quedó en la entrada, como pidiendo permiso para entrar a la casa donde había crecido. ¿Puedo pasar? Es tu decisión, le dije, haciéndome a un lado. Se sentó en la sala con la postura de alguien que no sabe muy bien dónde poner las manos. Miraba todo como si fuera la primera vez que lo veía. Los muebles que yo había elegido, las plantas que habían vuelto a crecer, las fotografías que había rescatado y vuelto a colgar en las paredes. La casa se ve diferente, dijo. Se ve como mi casa, respondí, porque eso es lo que es. Pablo e Isabela se fueron al patio a jugar, dejándonos solos por primera vez en meses. El silencio era incómodo, pero ya no era mi responsabilidad llenarlo. Mamá, empezó Rodrigo y su voz se quebró un poco. Creo que fui muy injusto contigo. ¿Crees? Sé que fui injusto. Andrea me hacía ver las cosas de otra manera. Me decía que tú eras manipuladora, que nos chantajeabas emocionalmente. Pero cuando ella se fue, se quedó callado un momento largo. Cuando se fue, me di cuenta de que quien manipulaba era ella, y que yo me dejé llevar porque era más fácil culparte a ti que aceptar que estaba viviendo de arriba. ¿Y ahora qué quieres, Rodrigo? Perdón. Quiero pedirte perdón. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Hacía 6 meses. Esas palabras habrían sido todo lo que necesitaba escuchar. Habrían sido como agua en el desierto, como medicina para todas las heridas que me habían causado. Pero ahora, sentada en mi sala con mi maleta esperándome en la recámara, y mi vida ordenada exactamente como yo quería que estuviera, esas palabras no me daban la satisfacción que esperaba. Y después del perdón que sigue, no sé, esperaba que pudiéramos intentar reconstruir nuestra relación. ¿Bajo qué términos? Se veía confundido. ¿Términos? Sí, Rodrigo, términos. Porque yo ya no soy la misma mujer que era hace 6 meses. Ya no soy la mamá que decía que sí a todo, que aguantaba todo, que ponía a sus hijos por encima de su propia dignidad. No entiendo. Ahora soy una mujer que viaja sola, que toma sus propias decisiones, que tiene su tiempo ocupado con cosas que le gustan a ella. Soy una mujer que ama a sus hijos, pero que ya no está dispuesta a ser abusada por amor. Rodrigo bajó la cabeza. ¿Eso significa que no me perdonas? Eso significa que el perdón es solo el primer paso. Después viene ganar de nuevo la confianza, el respeto, y demostrar con hechos que las cosas van a ser diferentes. ¿Cómo? Me levanté y fui por una hoja de papel y una pluma. Me senté de nuevo frente a él. Escribe, le dije. Escribe todo lo que me hiciste, todo lo que te acuerdas. No para torturarte, sino para que quede claro que los dos sabemos de qué estamos hablando. Rodrigo tomó la pluma con manos temblorosas. Durante la siguiente media hora, escribió en silencio mientras yo tomaba café y escuchaba a mis nietos jugar afuera. De vez en cuando lo veía limpiarse los ojos. Cuando terminó, me entregó la hoja. Era una lista larga: los insultos, las humillaciones, las amenazas, el dinero tomado sin permiso, las faltas de respeto,
los cumpleaños ignorados, las enfermedades desatendidas. ¿Es todo? Le pregunté. Creo que sí. ¿Estás seguro? Porque esto que está aquí no es una pelea familiar normal, Rodrigo. Esto es abuso sistemático. Asintió, llorando abiertamente ahora. Bien, dije, doblando el papel y guardándolo en mi bolsa. Ahora escúchame bien. Te voy a dar una oportunidad de ser mi hijo de nuevo. Una. Si la desperdicias, no habrá una segunda. Te escucho. Primero, vas a ir a terapia. Tú solo. Para entender por qué trataste así a la mujer que te dio la vida. Segundo, vas a conseguir tu propia casa. Los niños pueden venir aquí cuando quieran, pero tú vivirás independiente, como el adulto que eres. Tercero, nunca, nunca más vas a faltarme el respeto. Una sola palabra fuera de lugar y se acabó todo. ¿Y si acepto todo eso? Si aceptas todo eso y lo cumples por al menos un año, podremos intentar reconstruir una relación, pero va a ser una relación nueva, Rodrigo. Entre dos adultos que se respetan, no entre una madre que se sacrifica y un hijo que se aprovecha. ¿Y qué pasa con Iván? Iván tendrá que tomar sus propias decisiones, y tendrá que venir él mismo a hablar conmigo. No voy a perseguir a nadie para que me quiera o me respete. Rodrigo se quedó callado un rato largo, procesando lo que acababa de escuchar. Eres muy diferente, me dijo finalmente. Soy la mujer que siempre debí haber sido. Se fue esa tarde prometiendo cumplir con mis condiciones. No sé si lo hará. Francamente, ya no necesito que lo haga para ser feliz. 2 días después estaba en Mérida, caminando por las calles coloniales, probando cochinita pibil en un mercado local, tomando fotografías de iglesias que tenían siglos de historia. Una mujer de 56 años, sola, feliz, libre. En uno de los cenotes conocí a Elena, una señora de Madrid que también viajaba sola. ¿Sabes qué es lo mejor de viajar a esta edad? Me dijo mientras flotábamos en esas aguas cristalinas. Que ya no tienes que darle explicaciones a nadie de por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Tenía razón. No tenía que explicarle a nadie por qué quería nadar en un cenote, por qué quería levantarme temprano para ver el amanecer en Chichén Itzá, por qué quería gastar mi dinero en esta experiencia que nadie más podía darme. Una noche, cenando sola en un restaurante con vista a la plaza principal de Mérida, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquel domingo terrible cuando me gritaron parásita en mi propia casa. Había perdido a mis hijos, pero me había encontrado a mí misma. Había perdido la familia que creía tener, pero había ganado la libertad que nunca supe que necesitaba. Había perdido la ilusión de que el amor incondicional existía, pero había encontrado el respeto por mí misma que había perdido en algún momento del camino. No todas las historias tienen finales felices tradicionales. La mía no terminó con una reconciliación hermosa, donde todos nos abrazamos y lloramos, y prometimos ser una familia perfecta para siempre. Mi historia terminó conmigo aprendiendo que a veces amar a alguien significa ponerle límites, que a veces el acto más amoroso que puedes hacer es negarte a seguir permitiendo que te lastimen, que a veces la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu valor como persona. Pablo e Isabela siguen siendo mis nietos adorados. Vienen a mi casa cada semana. Hacemos galletas, jugamos, les ayudo con las tareas. Pero ahora lo hacemos en mis términos, con respeto mutuo, sin que nadie use su amor como arma contra mí. Rodrigo está cumpliendo con sus promesas. Va a terapia, consiguió un departamento pequeño, me habla con respeto cuando nos vemos. Todavía es muy pronto para saber si la relación se puede reconstruir completamente, pero por lo menos ya no tengo que vivir con miedo en mi propia casa. Iván nunca vino a hablar conmigo. Escuché por Rosa que está viviendo con una nueva novia, diciéndole a todo el mundo que su madre se volvió loca y los echó sin razón. Está en su derecho de contar su versión de la historia. Yo ya no necesito convencer a nadie de mi verdad. Tengo paz. Tengo dignidad. Tengo una casa que es realmente mía, dinero que gasto como quiero, tiempo que uso como me da la gana, y una vida que por fin me pertenece. ¿Has vivido tú algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre ser amado y ser respetado? Déjame tu respuesta en los comentarios.
Y si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal, porque tal vez haya alguien más por ahí que necesite escuchar que está bien defenderse, que está bien poner límites, y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida. Gracias por escuchar mi historia. Hasta la próxima.